dice, el objetivo de la sesión del día de hoy es que ustedes conozcan el concepto de sumas de Riemann y comparen con los conceptos de límite de la suma inferior y del límite de la suma superior para calcular el área debajo de una curva. Además, conocer y usar las propiedades de la integral definida, usar las propiedades de la integral definida para determinar el área debajo de una curva, comprender y usar el concepto de antiderivada o primitiva de una función que le permita obtener el valor de una integral indefinida y por último establecer la relación existente entre los procesos de derivación y de integración. Ok, muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, suma de Riemann. Consideren ustedes la siguiente suma. La suma desde que igual con 1 hasta n de la función evaluada en alfa i por delta xi. En esta suma llamada suma de Riemann, la función no necesariamente es continua en el intervalo a, b, como en el caso de la suma que se obtenía con el método de la suma inferior y de la suma superior. Ahí sí la función tenía que ser continua, pero en esta suma que se conoce como suma de Riemann, la función no necesariamente tiene que ser continua en el intervalo de análisis y además puede no ser positiva, o sea, podría tener una parte por debajo del eje X y otra por encima y no va a pasar absolutamente nada. Y además los subintervalos delta X pueden ser de diferentes anchos, no necesariamente tienen que ser del mismo ancho. En la suma de Riemann permite que la función presente ciertas discontinuidades en el intervalo a, b, que además puede ser positiva o no en ese intervalo de análisis y por último que el ancho de cada subintervalo sea del ancho que ustedes quieran. No pasa nada. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Esta es una función que no toda es positiva porque esta parte se encuentra por debajo del eje X. Además, bueno, esta sí es continua, pero podría darse el caso de funciones que no sean continuas y la suma de Riemann puede aplicar. Ok, después dividimos nuestro intervalo de análisis que va desde A hasta B en n subintervalos, pero que no necesariamente son del mismo ancho. Si quieren que sea del mismo ancho, está perfecto, pero si no quieren que sea del mismo ancho, no va a pasar absolutamente nada. Y observen, este subintervalo es de un ancho distinto que este otro subintervalo. Este es mucho más grande. Entonces, la suma de Riemann permite eso, que los anchos de cada subintervalo puedan ser de distintos tamaños. Pero si todos son iguales, no va a pasar absolutamente nada. Ok, bueno. Entonces, el intervalo de análisis que va desde A hasta B, bueno, desde X igual a A hasta X igual a B, se parte en n subintervalos, cada uno de ellos recibe el nombre de celda. Entonces, este subintervalo será la celda 1, este otro subintervalo la celda 2, este otro la celda 3 y así sucesivamente. A la distancia entre los puntos extremos de cada celda se le conoce amplitud de celda. Entonces, esta distancia entre este extremo de esta celda y este otro se le llama amplitud de celda. Y pues se calcula como la diferencia de los dos extremos. X1 menos X0. La amplitud de esta celda se calculará como X2 menos X1. La amplitud de esta celda se calculará como XY menos XY menos 1. Y la amplitud de esta celda se calculará como XN menos XN menos 1. Ok, muy bien. Entonces ya les expliqué cómo se calculaba la amplitud de cada celda y por último, a la longitud del intervalo mayor se le conoce como norma de la partición y se denota con este símbolo. Entonces, a la longitud del intervalo mayor, ¿cuál sería el intervalo mayor de todos estos? ¿Cuál sería el intervalo mayor? El primero, el último, exacto. Y dice aquí que la longitud del intervalo mayor se conoce como norma de la partición. Entonces, la longitud de este subintervalo mayor se conoce como norma de la partición y se denota con delta. Ok, muy bien. Entonces, lo que va a hacer la suma de Riemann es que para cada celda seleccionará un valor de alfa i, tal que alfa i se encuentre dentro de cada subintervalo. Observen ustedes, para que no se me vayan a confundir. Entonces, dice que la suma de Riemann va a elegir un valor de alfa dentro de cada intervalo, o sea, un valor de X dentro de cada subintervalo. Entonces aquí en el primer subintervalo que va de X0 a X1, tomamos este valor de alfa al que le llamamos alfa 1. Luego en el segundo subintervalo seleccionamos este valor de X al que le llamamos alfa 2. Y para el tercer subintervalo seleccionamos este valor de X al que le llamamos alfa 3 y así sucesivamente
Para el intervalo iésimo, consideramos este valor de x al que le llamamos alfa i, y para el intervalo enésimo, que es el último, consideramos este valor de x al que le llamamos alfa n. Ok, muy bien. Entonces dice, dentro de cada celda o cada subintervalo se selecciona un valor de alfa que tenga como característica estar dentro del intervalo. Y observen aquí, dice, xi menos 1 menor o igual que alfa i, o menor o igual que xi. O sea que alfa i puede ser uno de los extremos. Puede ser el extremo de la izquierda, el de la derecha, o estar a la mitad. No está restringido a que esté siempre en medio, o que sea el de la izquierda o el de la derecha. Puede ser cualquiera. Por ejemplo, aquí alfa i se encontró a la mitad del intervalo iésimo, pero no está restringido a que pueda ser xi menos 1 o que pueda ser xi. Puede ser cualquiera de los dos, muchachos, ¿eh? No tengan, no se me vayan a confundir, que digan, no, es que alfa tiene que ser un valor forzosamente a la mitad del intervalo. No, puede ser el extremo izquierdo o el extremo derecho, pero lo importante es que esté en ese subintervalo. Ok, muy bien. Entonces, ya que sabemos que se toma un valor de alfa i que esté dentro del intervalo, se construye la suma de Riemann. Entonces dice, la suma desde que igual con 1 hasta n de f de alfa i por delta xi se obtendrá como f de alfa 1 por delta x1 más f de alfa 2 por delta x2 más f de alfa i por delta xi más f de alfa n por delta xn. O sea, lo que está haciendo la suma de Riemann es que está sumando otra vez el área de rectángulos que se obtienen como su altura de esos rectángulos. Se obtendrá la función evaluada en alfa i, ahí se obtendrá la altura de esos rectángulos, y su ancho pues se calcula como la diferencia de los extremos de cada subintervalo, lo que denotábamos como delta xi, y por eso sí está denotada como delta xi, porque cada intervalo tiene un ancho diferente y se calculará su ancho con la diferencia de los extremos. Ok, muy bien. Entonces se dice que la función es integrable con respecto a la variable x en su intervalo de definición que va desde a hasta b, si existe un número real i, tal que para una cierta partición se va a tener que el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de la función evaluada en alfa i por delta xi es igual a 1. Entonces, si el límite de la suma de Riemann cuando n tiende a infinito es igual a i, entonces decimos que la función es integrable con respecto a x en el intervalo que va desde a hasta b. Ok, muy bien. Entonces, el número real i denotado por integral definida desde a hasta b de f de x diferencial de x, donde f de x se conoce como integrando. A y b son los extremos de integración, es decir, a es el extremo inferior y me indica dónde voy a comenzar a integrar, y b es el extremo superior y me indica dónde voy a terminar de integrar. Y este símbolo de una S extendida junto con el diferencial de x es el llamado signo de integración. Entonces nosotros con esto lo que les estoy diciendo es que podemos reescribir a una suma de Riemann si el límite cuando n tiende a infinito existe y es igual al número real i. Entonces yo puedo escribir a esta expresión que se conoce como el límite de la suma de Riemann cuando n tiende a infinito, lo puedo escribir como una integral definida. Son equivalentes entre sí. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar esta expresión. Continuando, decíamos que de acuerdo con la definición anterior, la integral definida es el área limitada por la gráfica de la función f, las rectas x igual a a y la recta x igual a b y el eje de las abscisas. Entonces, el área, o la integral definida, perdón, la integral definida es el área limitada por la función, la recta vertical x igual a, la recta vertical x igual a b y el eje de las abscisas. Eso siempre la integral definida nos va a dar el área limitada por la función y el eje de las abscisas. Ok. Entonces, teorema, si se tiene una función y igual a f de x y esta función es continua en un intervalo cerrado que va desde a hasta b, entonces la integral definida de a hasta b de f de x diferencial de x va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito desde que igual a 1 hasta n de la función evaluada en alfa i
más delta xy, que es el límite de la suma de Riemann. Y vamos a poner aquí una aclaración donde nos dicen que se puede dar el caso, y eso lo vamos a ver al final de este tema, se puede dar el caso de funciones que no van a ser continuas en un número finito de puntos en el intervalo, y sin embargo para las cuales la integral definida exista. Entonces aquí, aunque aquí este teorema nos está diciendo que si nuestra función es continua en un intervalo cerrado desde A hasta B, entonces la integral definida es equivalente al límite de la suma de Riemann. Pero aquí una nota aclaratoria que se puede dar el caso, y lo vamos a ver en la última parte de este tema, el último subtema, se puede dar el caso que hay funciones que tienen ciertas discontinuidades específicas en un número finito de puntos, en el intervalo de análisis, obviamente. Y sin embargo, a pesar de esas discontinuidades, la integral definida va a existir. Lo vamos a ver al final de este tema. Ok, Profe, bueno. una pregunta. Sí, te escuchamos. Regresando a lo anterior. No, perdón, un momento. Para ya hacer algunos ejercicios, nos dice consideraciones. Cuando la función toma valores tanto positivos como negativos, como en la figura, esta figura que tenemos, aquí observamos que la función y igual a f de x está tomando alturas positivas, pero también alturas negativas. Entonces, cuando pase eso, la suma de Riemann será igual a la suma de las áreas de los rectángulos que están debajo del eje X, que van a considerarse con signo negativo, y la suma de las áreas de los rectángulos que se encuentran por arriba del eje X. Entonces, fíjense que la suma de Riemann, o la integral definida, porque ya vimos que son equivalentes, cuando la función tiene secciones por encima del eje X y por debajo, la suma de Riemann estará tomando estas consideraciones. A lo que esté por encima del eje X le asignará un signo positivo, y a lo que esté por debajo le asignará un signo negativo. Entonces, no nos debemos de sorprender si en algún resultado o en algún ejercicio nos dicen, calcula la integral definida desde 5 hasta 8 y nos dé por resultado menos 5 o menos 10. No nos debe de sorprender. Debemos de saber cómo interpretar ese valor que obtuvimos. Entonces, si al calcular una integral definida nos da por resultado un número negativo, entonces lo que significará es que la mayor cantidad de área está por debajo del eje X. Si el resultado es un número negativo, entonces significará que la mayor cantidad de área se encuentra por debajo del eje X. Si nos queda un número positivo, entonces significará que la mayor cantidad de área se encuentra por encima del eje X. Por ejemplo, aquí, por el esquema, se puede observar que el valor que se obtendrá si calculamos el valor de la integral definida desde este valor de X hasta este otro, será un número positivo, porque hay más área por encima del eje X que por debajo. Entonces nos va a dar un número positivo. Y entonces, de acuerdo a esto que les acabo de mencionar, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo interpretarían que el valor de la integral definida que obtengan sea 0? ¿Eso qué significaría para ustedes? Calculan una integral definida y desde x igual a hasta, perdón, ustedes, desde x igual a hasta x igual a b. Entonces la integral definida de f de x, diferencial de x, desde a hasta b, y resulta que les queda un 0. ¿Cómo lo interpretan? Entonces, Parmis, te escuchamos. Que tiene la misma cantidad de área por encima del eje X y la misma por abajo. Exacto, Parmis, muy bien, muy bien. Y sus otros compañeros que levantaron la mano, estoy seguro que también iban a dar esa respuesta. Y sí, muy bien, lo concluyeron perfecto. Entonces, no se sorprendan, la suma de Riemann, la integral definida, hace estas consideraciones, que secciones de área que se encuentren debajo del eje X les asigna un signo negativo, y secciones de área que se encuentren por encima del eje X les asigna un signo positivo. Entonces pueden darnos una integral definida, nos puede dar por resultado un número positivo, nos puede dar un número negativo o nos puede dar 0. Y geométricamente lo interpretamos de esa manera. Si es positivo, entonces la mayor cantidad de área se encuentra por encima del eje X. Si es negativo, la mayor cantidad de área se encuentra por debajo del eje X.
Y si es 0, hay la misma cantidad de área por encima del eje X que por debajo. Muy bien, Parmis. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Entonces, el valor de I representa el valor de área neta. Es decir, la integral definida desde A hasta B de f de X diferencial de X será igual al área 1 menos el área 2 más el área 3. Al sumar estas áreas nos da este número real I. A1 y A3 son los valores de área de la región arriba del eje X y debajo de la gráfica de la función. Por otro lado, A2 representa o corresponde a la región debajo del eje X y por encima de la gráfica de la función. Entonces les decía, lo que esté por debajo del eje X y por encima de la función será considerado con signo negativo. Muy bien. Entonces vamos a hacer estos ejercicios y nos dice, exprese la integral definida como sumas de Riemann. Y luego aquí exprese este límite de sumas de Riemann como una integral definida para practicar. Y ya después, aquí solamente es expresar, no hay que resolver absolutamente nada, solo representar una integral definida como el límite de una suma de Riemann. Y por otro lado, el límite de la suma de Riemann, representarlo como una integral definida. Eso es lo que nos están pidiendo, nada más, nada de resolver, todavía no, solamente es representarlo. Para que ustedes practiquen de cómo pasar de una integral definida a una suma de Riemann y viceversa. Ok, entonces nos vamos a cambiar al pizarrón. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Les decía, nos piden expresar la integral definida como una suma de Riemann. Bueno, como el límite de una suma de Riemann. Entonces, recordando lo que anotamos, era el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual con 1 hasta n de la función evaluada en alfa i por delta xi. Y eso es igual a la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial de x. Muy bien. Entonces vamos a empezar con ir identificando parte por parte. Les decía, como alfa i puede ser cualquier valor, por simplicidad, vamos a decir que alfa i es xi. Y por simplicidad, vamos a decir que los anchos de los subintervalos van a ser todos iguales. Entonces, de eso vamos a partir. Ok, bueno. Entonces, ¿quién me puede ayudar haciendo una comparación de esta expresión con esta? ¿Quién me podría decir quién es A, quién es B y quién es mi función? Con eso comenzamos. Entonces, levanten su mano, por favor. Díganme quién sería A, B y f de x. Ok, Héctor, te escuchamos. Pues A sería 0. Ok, muy bien. B sería pi. Ok, muy bien. Y f de x sería seno de x más 3. Exacto, Héctor. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces ya identificamos quién es A, quién es B y quién es f de x. Bueno, entonces, como la suma de Riemann permite usar anchos de distintos tamaños y valores de x, cualquiera, con la única restricción que esté dentro de cada subintervalo, pues vamos a usar estos dos valores que aquí anotamos. Entonces, si los subintervalos tienen que ser del mismo ancho, entonces su ancho se calculará como la diferencia del extremo izquierdo menos el extremo del extremo derecho menos el extremo izquierdo entre el número de particiones. Así se calcula delta x. Entonces, ya que Héctor nos ayudó a decirnos quién es A, quién es B, ¿quién me ayuda a calcular el valor de delta x, por favor? Adelante, levanten su mano. Solo hay que sustituir los valores. Este es dato y este no, así se indica. Así se queda indicado, no se preocupe. Entonces, Jafet, adelante, te escuchamos. Pues delta de x es igual a pi sobre n. Ajá, pi menos 0 sobre n, que es simplemente, como tú bien dijiste, pi sobre n. Jafet, muchas gracias. Ok. Luego, recuerden ustedes que me voy a regresar a la presentación. Listo. Y voy a regresarme unos pasos atrás. Un poco más atrás. Recuerden que que nuestro intervalo de análisis desde A hasta B se parte en n subintervalos, pero a cada extremo de cada subintervalo se le va denotando. Entonces, A, aquí está marcado, es igual a x0. Luego sigue x1, x2 hasta xi menos 1, luego xi, xn menos 1 hasta xn. Muy bien.
Entonces, eso es súper importante tenerlo presente. Porque aquí, entonces, para saber quién sería XY, que es el que vamos a usar, pues tenemos que empezar diciendo quién sería X0. ¿Quién me puede decir? Levante su mano también, por favor. ¿Quién para ustedes sería X0? O sea, ¿dónde se comenzó a señalar cada subintervalo? Bueno, cada extremo de cada subintervalo. ¿Dónde se debería de comenzar? ¿Dónde? Delia, te escuchamos. ¿En el 0? Exacto, en A, que en este caso es 0. Muy bien. Perfecto, Delia. Y luego, ¿cuáles serían las coordenadas de X1? ¿Cómo sabrías? ¿Cuáles serían? ¿Cómo las calcularías? Para que tengan una mejor idea, observen ustedes. No sé, hay una persona parada cerca de un árbol. Este es mi árbol. Y entonces sabe que la distancia entre el árbol y la persona son 8 metros. Entonces pongo un sistema de referencia, y entonces digo que la persona está en el origen, en X igual con 0. Y entonces, ¿qué coordenada sería esta? X igual con qué? Carlos, ¿te escuchamos? Ahí con 8. Con 8, exacto. Y si entonces me dicen, además, que la persona está en un jardín donde todos los árboles están, se fueron colocados a la misma distancia, que son 8 metros entre sí. Entonces, ¿qué coordenada sería esta otra? Tú mismo, Carlos. 16. ¿Cómo lo supiste? Porque es la distancia que hay entre el primer árbol y el segundo Ajá, árbol. ajá. Es ¿Y la distancia cómo? entre uno y otro más la distancia del primer árbol. Exacto. ¿Y cómo sacaste el 16? ¿Sumando qué? Ajá, Sumando el 8 entre ajá. la persona y luego el otro 8 Exacto, entre el árbol. este 8 y luego este 8, exacto, muy bien, perfecto. Entonces tengan presente ese ejemplo. Nosotros dijimos que cada subintervalo va a tener este ancho. Entonces, ¿qué coordenadas tendría? Ya tengo aquí mi primer subintervalo que empezó en 0, x0 igual a 0. Y este ancho mide pi sobre n. Entonces, ¿qué coordenadas tendría este punto? Tú mismo, Carlos. El primero tendría la distancia entre cada intervalo, o sea, pi Ajá, sobre n. exacto. Y luego el segundo extremo. Pues 2 pi sobre n. Exacto, muy bien. El tercero, Pues 3 pi sobre n. exacto, muy bien. Y así sucesivamente hasta llegar al intervalo iésimo. Entonces, ¿qué coordenadas tendrán el intervalo iésimo? Aquí voy a poner intervalo iésimo. Ok. ¿Qué coordenadas? Pues va a ser Observen. Ajá, observen. En el primero es pi sobre n. En el segundo, 2pi sobre 2. Ah, perdón, sobre n. No sé por qué le puse 2. Ok. En el tercero, 3pi sobre n. Entonces, en el intervalo iésimo, ¿qué sería? pi. No, no estoy en el último, estoy en el En el iésimo. décimo sería i Ajá, pi sobre n. exacto. I por pi sobre n. Perfecto. Y ahora sí, en el enésimo, ¿qué sería? O sea, en el último subintervalo sería Pues en n, el último ya sería n pi sobre n, ¿no? exacto, que Que sería simplemente Sí. pi. Y estamos bien porque debemos de comenzar en 0 y terminar en pi. Eso siempre va a pasar. Ok, bueno. Entonces ya les decía, x1 sería 1 por pi sobre n. Luego x2 sería 2 por pi sobre n. Y así sucesivamente hasta llegar a xy, que debería de ser i por pi sobre n. Y así sucesivamente hasta llegar a xn, que sería n por pi sobre n. O sea, pi. Y ya terminamos, porque debemos terminar en pi. Perfecto. Muy bien. No sé
Hasta ahí, si pudieron seguirme, y si no me pudieron seguir, pues simplemente aprendan esta fórmula. No me gusta tanto que se aprendan tantas fórmulas, pero pues sería xy, va a ser siempre y por delta x. Ya está. Bueno, más bien, permítanme, es x0 más y por delta x. Así se va a calcular el valor de xy siempre. x0 más y por delta x. Ok, muy bien. Perfecto. Pero bueno, también pueden hacerlo usando este proceso. O sea, ven dónde comienzan y a partir de ahí, de ese inicio, le van sumando el ancho de cada subintervalo, que es el mismo siempre, hasta llegar al intervalo yésimo. Bueno, ya está. Entonces, fíjense ustedes que nosotros ya identificamos, gracias a sus compañeros, ya identificamos cuál es el ancho de cada subintervalo. Y ya identificamos quién es xy, que es esta expresión. Entonces ya casi terminamos lo que nos pidieron, porque solamente nos hace falta evaluar a la función en xy. Y nosotros ya sabemos quién es la función y ya sabemos cuánto vale xy, que vale y por pi sobre n. O si lo quieren ver de otra forma, pi i sobre n. Son equivalentes. Entonces simplemente en la función que nos dijo Héctor, ¿quién quiere evaluar a esa función que es seno de x más 3 en pi sobre n? Muchachos, los escucho, las escucho. Adelante, adelante. ¿Qué nos quedaría? ¿Quién sería? ¿Qué nos quedaría al evaluar a la función que es seno de x más 3 en pi i sobre n? ¿Cuál sería el resultado? ¿En qué consiste evaluar a una función? En sustituir, ¿no? A donde aparece la variable independiente, sustituir por el valor que nos están dando. Ajá, sí, sí, sí. Seno de Ajá, pi sobre n más 3. pi i sobre n más 3, exacto. Y ya tenemos todo lo que necesitamos porque simplemente habrá que sustituir qué nos quedó de esta expresión, qué nos quedó de esta expresión y ya. Entonces nos decía el enunciado, recuerden, expresar la integral definida, la integral, a ver, voy a poner aquí enfrente entonces una flecha que diga solución. Y entonces la pregunta era, ¿representa esta integral definida desde 0 hasta pi del seno de x más 3 diferencial de x? Represéntalo como el límite de una suma de Riemann. Entonces sería el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de la función evaluada en xy. ¿Cuánto nos quedó? La función evaluada en xy. Ah, pues ya me dijeron, seno de pi i sobre n más 3. ¿Y el delta x? Ya lo sabemos. ¿Cuánto vale el delta x? Pi sobre n. Pi sobre n. Y ya, esta es la respuesta. Entonces, esta expresión y esta son equivalentes. Solamente nos decían, representa la integral definida como el límite de una suma de Riemann. Y ya. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a una recapitulación. ¿Qué necesitamos hacer para poder representar a una integral definida como una suma de Riemann? Ah, pues muy sencillo. Identificar quién es A. Identificar quién es B. Identificar quién es la función. Posteriormente, calcular delta X. Y por último, determinar XY. Y ya que hicimos eso, el último paso es evaluar a la función en XY para ya sustituir. Les repito, aquí está. Este de aquí sería la función evaluada en xy y este de aquí es el delta x. Y ya. Entonces, no se preocupen, es el primer ejercicio que hacemos. Ahorita practicamos con... Continuando con otro ejercicio, nos dice, represente la integral definida como un límite de suma de Riemann. Entonces, adelante, Delia, comienza. ¿Cómo comenzarías tú? Primero tendríamos que calcular delta de x. Ajá, puedes empezar con eso, no pasa nada. Delta x recuerda que se calcula como b menos a sobre n. Entonces, te preguntaría, ¿quién es b? ¿Quién es a? B es 3, Muy bien. A es 2, Ok, entonces, delta x sería, 1 sobre n. exacto, 3 menos 2 sobre n, que es 1 sobre n. Muy bien, Delia, muchas gracias. Luego, José Carlos, ¿con qué continuarías tú? Tendríamos que obtener xy. Exacto.
Y Entonces, XY es, ajá, bueno, empezamos con X0, ok, es muy igual bien. a lo que A, equivaldría a 2. ajá, muy bien, perfecto. Luego Tenemos que X1, terminar bueno, X1 sería 1 por el ancho. ajá, pero Y empezaste en 2, el entonces ancho sería sería 2, la N. ajá, 2 más 1 por el ancho, ¿estás de acuerdo? Porque fíjate, aquí empezaste en 2 y esta coordenada tendría que ser lo que vale este ancho, que es 1 sobre n. Entonces sería 2 más 1 sobre n. Luego otra vez le sumas 1 sobre n y te quedaría 2 más 2 veces 1 sobre n. Luego aquí otra vez le sumas 1 sobre n y te quedaría 2 más 3 veces 1 sobre n. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Y Ok. para XY Ajá, sería 2 más ajá, I por 1 ajá. sobre N. Exacto. O 2 más i sobre n, que son lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Y Y bueno, para ya después comprobar que estamos bien, ajá, es X a la N. ajá, Sería 2 ajá, más N sobre N. Bueno, quedaría 0 ahí. 1 sobre N. ajá. Y sería 2 más, A la 2 más 1. que sería 3, que es b. Y es donde debemos determinar. Entonces estamos bien, muy bien, perfecto. Entonces voy a encerrar en un cuadrado de color rojo a, bueno, este no es un cuadrado. Voy a encerrar a XY porque es lo que necesito. Ya está, José Carlos. Muchas gracias. Entonces ahora le pregunto a quién más. ¿Quién quiere continuar, muchachos? Ya casi terminamos. Ya tenemos a delta X. Ya tenemos a XY. ¿Qué nos hace falta ya para terminar? Adelante, José. Otra vez, adelante. Te escuchamos. Ya nada más sería evaluar en la Ajá, exacto. Evaluar en la función. Antes de hacer eso, recuerden que XY se va a calcular siempre como A más I veces delta X o X0 más I delta X, que son el equivalente X0 y A, porque X0 es donde comienzo y A es donde comienzo. Entonces, pueden usar solo esta expresión, no pasa nada. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿quién es mi función? el logaritmo de X. Exacto. Entonces, al evaluar mi función en XY, que es 2 más I sobre N, ¿qué te quedaría? Sería el logaritmo de 2 más I sobre N. Logaritmo de 2 más I sobre N. Muy bien. Y entonces ya tenemos la solución, que es la integral definida desde 2 hasta 3 del logaritmo natural de X diferencial de X será igual al límite cuando N tiende a infinito de la suma desde X igual con 1 hasta N de quién, José Carlos. Sería del logaritmo de 2 más I sobre N. Ajá, Eso multiplica a 1 sobre N. exacto. Y ya terminamos, ya escribimos a nuestra integral definida como el límite de una suma de Riemann, muchachos. Ya fue más rápido esta vez. ¿Cómo ven? Grabación. Y me dice obtener el valor de esta integral definida, pero usando el concepto de sumas de Riemann. Entonces, en otras palabras, me están diciendo, representa esta integral definida como el límite de una suma de Riemann y luego calcula su valor. Ok, bueno. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Cómo comenzaría? ¿Qué necesitan saber para que esto se pueda representar como un límite de una suma de Riemann? Adelante, Diana. Necesitamos saber los valores de A y B. Ajá, muy bien. Ok, entonces, ¿cuánto vale A? A vale 0 Muy bien, B vale. y B vale 3. Exacto. Y con estos dos, ¿a quién puedo determinar? ¿Quién me ayuda a continuación? Delta de X. Daniela, sí, delta X, perfecto, Daniela. ¿Y cuánto valdría delta X? ¿O cómo se 3 calcula? sobre N. Exacto, 3 sobre Ah, N, ¿qué se B, calcula? Ajá, B menos A sobre N. Muy bien, B Daniela. menos A sobre 3 sobre N. Listo, ya está. Y ahora solo usando la fórmula, XY igual a más I veces delta X. Entonces tú misma, Daniela, ¿me podrías ayudar a decirme quién sería XY? X y sería I Ujú, y 3 sobre N, y por 3 sobre N. exacto, o
3i sobre n. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Luego, ¿qué más necesito? Ya casi terminé de representar a esta como una suma de Riemann. ¿Qué harían? Levanten su mano o escriban. Adelante, José Carlos. Muchas gracias. Sería ahora evaluar la función en Ajá. XY. Exacto, entonces primero, ¿quién es la función? X al cubo menos 6X. Exacto. Y entonces al evaluarla en XY, o sea, al evaluarla en 3i sobre n, ¿qué te queda? Serían 3i sobre n al cubo menos 6 Ok. veces 3 sobre n. Exacto, menos 6 veces 3i sobre n. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a desarrollar 3i al cubo sobre n. ¿Cómo lo reescribiría? Serían 27 i cúbica sobre n cúbica. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, y luego... En otra sería menos 18i sobre n. Exacto, muy bien, ya está. Entonces, vamos a poner aquí que la integral definida de 0 a 3 de x cúbica menos 6x diferencial de x es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de ¿quién? De 27i al cubo sobre n al cubo menos 18i sobre n. Exacto. Por Ajá. 3 sobre n. Exacto, por 3 sobre n. Es la función evaluada en xy por delta x, no lo olviden. Y eso fue lo que hicimos en los dos ejercicios previos. Ah, pero nosotros ya conocemos las propiedades de la notación sigma y ya sabemos fórmulas especiales que permiten representar a una suma en términos de i e reescribirla en términos de n. Entonces, recordando lo que vimos en las clases anteriores, justamente lo que se quedó de tarea, ¿quién me ayuda a continuar? Adelante, a ver, vamos a preguntar a alguien diferente. Jafet, te escuchamos. Ahora a ti, ¿qué harías? Pues primero tendremos que desarrollar, ¿no? Multiplicar por 3 sobre n. Exacto, muy bien. Entonces escribiría el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de quién. De 81 y cúbica Ajá, sobre n cuarta exacto, muy bien. Menos, menos 54i ajá, sobre n cuadrado. exacto, muy bien, Jafet. Luego, después de desarrollar, Pues multiplicamos podríamos estos. Ajá, pasar los constantes. exacto. Separar y sacar constantes, muy bien. Entonces sería el límite cuando n tiende a infinito de quién. De 81 n cuartas Ujú, por la sumatoria de i igual a 1 hasta n ujú, de i cúbica exacto. menos 54 sobre n cuadrada Ujú, por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i. exacto, muy bien. Perfecto. Y ya aquí, ¿qué podemos usar? Las fórmulas especiales. Ok, Jafet, muchas gracias. Entonces, a ver, le preguntamos a alguien más que nos diga las fórmulas especiales, muchachos y muchachas. ¿Quién quiere continuar lo que ya comenzaron sus compañeros y compañeras? La de Adelante. la I cúbica. Ajá. Ah, perdón, ya empecé a hablar. No te preocupes, Damián. Ajá. La de la I cúbica creo que era n por n más 1 sobre 2 y Ujú. todo eso al cuadrado. Muy bien, Y perfecto, la de perfecto. la I es igual, pero sin el cuadrado. Ok, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué escribirías? Límite cuando n tiene infinito de quién. De 81 Ujú, n cuarta ¿sí? Por. de por n por n más 1 sobre 2 y Ujú, todo eso entre, al no, cuadrado, ¿no? elevado al cuadrado, Ok, muy bien, perfecto. Y luego, menos 54 entre n cuadrada ujú, por n más 1 sobre 2. exacto, muy bien. Muchas gracias, Damián.
Y bueno, nosotros ya sabemos calcular el límite de expresiones como esa, ¿verdad, Carlos? Sí, Ok, entonces, ¿qué dirías tú? pues tendríamos que analizar el grado Ajá, el numerador y el denominador. En el primer para, caso, pues estamos n por n más 1, entonces ahí va a haber un n cuadrada y al cuadrado pues va a haber un n a la cuarta. Entonces exacto, sabemos que el grado del numerador y del denominador va a ser el mismo. Entonces los coeficientes más altos van a ser el 81 y el 2, entonces va a ser 81 medios. exacto, muy bien. Y en el segundo caso, la resta, Ujú. vamos a tener n por n más 1, que es grado 2, y el denominador también. Entonces, nada más va a ser el 54 entre 2, es menos 54 entre 2. Exacto, muy bien. ¿Todos están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen con su compañero Carlos? O sea Sí, profesor, está que en bien. ambas Sí, expresiones el límite existe porque los grados son iguales. Muy bien, muchachos, ya ven, no tenemos que hacer más operaciones más que observar. Ah, aunque tenemos un pequeño error, pero gracias, perdón, Carlos. ¿Quién me puede decir cuál es el error? Tendríamos que desarrollar el binomio, ¿no? Porque nos daría un coeficiente diferente a 81. No, de hecho, si lo desarrollamos, nos queda n cuadrada por n más 1 al cuadrado. Entonces sería n cuadrada por n cuadrada más 2n más 1. Y entonces nos queda n Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ajá, El cuadrado del denominador. exacto, muy bien, perfecto. Es que Eso. aquí el 2 está elevado al cuadrado. Entonces no es un 2, sino es un 4. Eso es lo único, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué dicen? Ese era el pequeño error. Entonces, si alguien dice, no, es que ¿sabe qué? Yo siento que me voy a equivocar. Entonces, si alguien dice, con solo verlo mejor no doy la respuesta, sino que desarrolle un poco más, pues está perfecto, háganlo, no pasa nada. Entonces sería límite cuando n tiende a infinito de 81 n cuadrada por n más 1 al cuadrado sobre 4n cuarta, porque este 2 elevado al cuadrado pues da ese 4. Ok, luego sería menos el límite cuando n tiende a infinito de 54n cuadrada más, bueno, lo voy a dejar, 54 por n cuadrada más n sobre 2n cuadrada. Y ya, entonces ahora sí ya observo que aquí va a haber un exponente 4, aquí lo hay. Entonces el límite es 81 cuartos y de este otro 54 medios. Y ya está. Entonces simplificamos y nos quedaría 81 cuartos menos 54 medios. ¿Cuánto sería? 108 cuartos. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Sí? sí. ¿Y cuánto nos quedaría? 189 cuartos. 189. No, porque uno es positivo y el otro es Menos negativo. 27. ¿Perdón? Menos 27 cuartos. Ok, menos 27 cuartos. ¿Y cómo interpretamos este resultado que nos quedó? ¿Estamos mal? ¿Qué dicen? Como área negativa. ¿Cómo interpretamos Es un este resultado? área Ajá, debajo del ponemos, eje de las X. ajá, la mayor cantidad de área, muy bien, se encuentra debajo del eje X. Muy bien, perfecto. Ya ven, en este ejercicio revisamos todo lo que hemos visto en estas clases. Entonces ya tómense un momento para copiar y para preguntar cualquier cosa que les haya causado